La carta a los Gálatas hace parte de una de las cartas del cuerpo paulino del Nuevo Testamento. Fue escrita aproximadamente hacia el año 55 después de Cristo y muestra particularmente el carácter fuerte y radical de San Pablo con respecto a la fe. Ya veremos por qué. Emprendamos entonces un recorrido y pasemos por 5 islas y cada una de las islas, acompañando a San Pablo, que era un experto viajero, en cada una de las islas vamos a comprender un tema de esta carta. Bienvenidos. Galacia era la región central de la península de Anatolia. Limitaba al norte con Bitinia y el Mar Negro, y al sur con Cilicia y Chipre. A principios del siglo III a.C., fue poblada por un grupo de hombres provenientes de Europa, particularmente de lo que hoy se conoce como Francia, llamados los galos. Y ya que esta región fue fundada y poblada de personas de Galia, surge precisamente de allí su nombre, Galacia. Aunque con el tiempo fueron una provincia romana, conservó su nombre por mucho tiempo más. En nuestra era, hacia el año 1300, fue conquistada por musulmanes y actualmente es simplemente Turquía. Galacia principalmente tenía una economía basada en la agricultura, el comercio y los rebaños. En la época de Pablo, aunque estaba sujeta al Imperio Romano, gozaba de cierta autonomía local. Su tradición cultural y religiosa era principalmente griega, aunque también tenía una importante población judía. Texto es muy importante saberlo porque es precisamente el núcleo de la carta, el por qué se escribe la carta y el qué fue lo que sucedió, cuál fue el problema o el inconveniente que tuvo Pablo para poder sacar a la luz una carta como a los Gálatas. Aunque su población fundacional era proveniente de la región de Galia, de Europa Central, los habitantes de Galacia fueron influenciados por los griegos, y no solamente por su idioma, sino por sus costumbres y creencias religiosas. Hacia poco antes de la era de Cristo, los romanos se extendieron por el mar Mediterráneo, formando lo que se conoce como el Imperio Romano. Galacia no fue ajena, y una nueva cultura, costumbre y tradición se añadía a su idiosincrasia, la cultura romana. A esta tradición pluricultural se añade una nueva. Le sale otra pata a la araña. Después de la conquista del Imperio Romano, la diáspora judía en la región de Anatolia se fortaleció, y ya que el Imperio Romano no imponía su religión, con tal de que pagaran impuestos, dicha tolerancia permitió que los judíos vivieran cumpliendo sus tradiciones religiosas. 2 importantes ciudades con tradición judía fueron Sardes y Éfeso. En este ambiente pluricultural se desenvuelve la misión de Pablo en Galacia. El cristianismo surge en medio de la tradición judía. Es más, el cristianismo surgió como una secta dentro del judaísmo. Lo conocemos porque los apóstoles y aún el mismo Jesús también participaba de las fiestas de los judíos y de las oraciones en el templo, como lo demuestran los hechos de los apóstoles. A los cristianos de este grupo se les conoce como los cristiano-judaizantes, es decir, que llegaron al cristianismo proveniente del judaísmo y algunos continuaban observando algunas prácticas judías. Otro grupo de creyentes en la doctrina de Cristo provenían de los griegos, y a este grupo se les conoce como los cristiano-helenizantes. Podemos hablar también aún de un tercer grupo, de los paganos, que no venían ni de la religión judía ni de la religión griega, sino que pertenecía a los romanos o a otro grupo de pequeñas religiones que habían alrededor. Sin embargo, a estos helenistas también se les llamaba paganos, por lo tanto ahí como que cabe el resto de ideologías religiosas del momento. En el contexto histórico y religioso que existía, pues particularmente en esta parte inclinada hacia los griegos, se tenía la costumbre de que a los dioses se les tenía que dar para que ellos pudieran darle al hombre, como una especie de retribución. Yo le doy a Dios o a esos dioses para que ellos me den a mí. Por lo tanto, si yo no le doy, si no le ofrezco un sacrificio a estos dioses se pueden enojar conmigo.
Y esa concepción de la fe que tenían los griegos no fue fácil de purificarla, de purgarla en estos primeros cristianos, que seguían creyendo que a Dios había que darle, que había que hacerle un rito para conseguir de él algún favor. Cuando viene Pablo a expresar acerca de la gratuidad del don de Dios, pues no fue muy fácil entenderlo para estos grupos. Todo comienza porque los cristianos judaizantes afirmaban que los convertidos del paganismo o del helenismo también debían circuncidarse, práctica arraigadamente judía. Es decir, que tenían que ser judíos para luego ser cristianos. En tiempo anterior, Pablo se encontró con los apóstoles y recibió de ellos felicitación y aprendió que no era necesario la circuncisión de los incircuncisos. Este mensaje fue el que pregonó Pablo en todas sus misiones. Sin embargo, mientras Pablo estaba en Antioquía, notó cómo Pedro evitaba estar con los paganos no circuncidados por respeto humano contra los judíos. Y esto sirvió de mal ejemplo para los demás cristianos, creando una división en la iglesia. Pablo, al ver este gesto, confrontó a Pedro públicamente. Le recriminó su hipocresía, ya que Pedro vivía como gentil cuando no estaban presentes los de Santiago, pero actuaba como judío cuando ellos llegaban. Pablo señaló que Pedro no estaba actuando conforme a la verdad del Evangelio, ya que la fe en Cristo no requiere la observancia de la ley mosaica para la salvación. Con este contexto, Pablo explica a los Gálatas que en Galacia pueden estar haciendo lo mismo y les advierte que Jesús es quien ha justificado a toda la humanidad y que por lo tanto no necesitan la circuncisión ni ninguna otra ley proveniente del judaísmo para que la persona tenga justificación, es decir, salvación. Bien, muy interesante todo lo que nos ha dicho San Pablo y empieza a ser como un camino explicando cuál es el centro, cuál es el motivo de su predicación, qué es lo que les quería decir a los Gálatas. Haciendo como un pequeño resumen a la mitad de este video, pues contemplamos que San Pablo se encontró en Gálatas, en Galacia, a una comunidad que todavía tenía la inquietud de si seguían haciendo cosas propias del judaísmo o si ya tenían que ser libres, que era lo que les predicaba Pablo. Pues entonces Pablo hace toda esta catequesis enseñándoles que lo que pasó en el judaísmo no podía de ninguna manera suplir lo que hizo Jesús. Entonces, ¿qué era lo que podía suplir? Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer los judíos para poder obtener esa salvación? O como lo dijimos anteriormente, ¿cuál era ese sacrificio? ¿Qué es lo que tienen que hacer para agradar a Dios? Pues bien, básicamente acá San Pablo va a empezar a decir que no es ningún acto, ningún ritual externo, sino que el asunto es más del corazón. Ya que Jesús nos ha dado la libertad, ya que Jesús es ese verdadero sacrificio, ya que Jesús ha hecho la cuota salvadora, ha dado la cuota salvadora, nos corresponde a nosotros vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Esta es la verdadera circuncisión, que nosotros tengamos un corazón dispuesto a vivir conforme el Espíritu. Después de hablar sobre la justificación, Pablo exhorta a los Gálatas a vivir conforme a esa gracia y no a estar pendientes de la ley. En otras palabras, les dice que en vez de estar pensando pensando en tantas necedades de los ritos para ser libres, deben procurar vivir en las obras del Espíritu. Continúa Pablo expresando que el plan de Dios para que todos fueran un solo pueblo, sin importar si son judíos o no era una novedad. Dios le mostró que en el mismo Abraham serían bendecidas todas las naciones. No por lo que hace cada uno, sino que la fe de uno, de Abraham, procuró que todas las naciones fueran bendecidas. Muestra Pablo que por una sola persona se puede hacer efectivo un bien común para una gran cantidad de personas. Pues bien, en el sacrificio de Cristo, uno solo, también están beneficiadas todas las personas, todas las naciones. Ya no es lo que uno puede sacrificar, sino que el sacrificio de Cristo fue el que valió por todos. Nuestra misión entonces es actuar como Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo. El mismo Pablo lo diría: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La única ley que debemos cumplir es la ley del amor. Y diría Pablo: pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro cumplimiento de esta nueva ley ha de ser nuestro mayor afán, y solamente amo al prójimo como a mí mismo si dejo a un lado las apetencias de la carne. En este momento Pablo nos regala una lista de obras de la carne y una lista de obras del Espíritu para confrontar a los Gálatas y a nosotros acerca de cómo estamos viviendo nuestra fe, cómo estamos viviendo la verdadera circuncisión. Obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas. Obras del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ya para finalizar este video, pues que nos quede a nosotros en el corazón el mensaje principal que nos quería enseñar Pablo. En primer lugar, que nosotros somos justificados, es decir, nosotros somos declarados justos ante Dios, no por la ley mosaica, no por la circuncisión, ni ninguna otra obra que nosotros hagamos por buena que sea, sino gracias al sacrificio de Cristo. En segundo lugar, podemos reconocer que Cristo es el que nos ha dado la libertad, pero no una libertad para hacer nosotros lo que queramos, no una libertad para vivir en el libertinaje, sino que tenemos que vivir es conforme a las obras del Espíritu. Y finalmente es necesario que nosotros aprendamos o reconozcamos que en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él tomó, que Él hizo, ya no existen varios pueblos, ya no existen varias razas, sino que nosotros vivimos en Cristo Jesús. Cristo nos unió. Y ahora bien, esta salvación merece una respuesta de parte nuestra, y es aceptar lo que Cristo ha dicho, aceptar lo que nos ha dejado, y ahora lo podemos aplicar también aceptando lo que nos enseña la Iglesia. En la Iglesia nosotros contemplamos esa voluntad que Cristo quiere que nosotros cumplamos del Padre, viviendo conforme Él nos enseñó. Por eso nos dejó la Iglesia.